6 de la mañana, 53, en el estudio central, la grata presencia del amigo y colega Demetrio Olaciregui. Bienvenido, buenos días, don Demetrio. Buenos días, Julio, y también buenos días a tu audiencia. Oye, tenemos una serie de hechos nuevos que publicaste en segundos.com, y vamos a estar develándolo hoy a nivel de nuestro programa correspondiente a la fecha. Atención, grabadoras por allá. Ahora se anuncia en el plano de las relaciones con Estados Unidos, de entrar en el tema de los Varela Lee, don Demetrio, que el jefe del Pentágono norteamericano, Pete Hegseth, vendrá a Panamá, también invitado para ver los temas de seguridad, que es lo que preocupan realmente a los funcionarios de Estados Unidos y fundamentalmente al presidente Donald Trump. Realmente la visita del jefe del Pentágono parecía que derivaba, o parece derivar de la visita del secretario de Estado, Marcos Rubio. Y me pongo a pensar si Rubio dijo en forma jactanciosa que, bueno, yo soy el jefe de la diplomacia y nosotros hablamos en términos amistosos. Él no vino con ningunos términos amistosos. Vino a repetir las amenazas del presidente Trump. Así que si este venía en términos amistosos, ¿qué podemos esperar del jefe del Pentágono, que es el que maneja el armamento y que es el rudo del ring, ¿no? Además, un personaje con unos antecedentes bastante cuestionables, muy frívolo, con un expediente bastante, como digo, cuestionable, al punto, no sé si recuerdas, que la ratificación fue complicada. 3 senadores republicanos no lo querían y la votación fue 50-50 y tuvo que intervenir el vicepresidente para inclinar la balanza a favor de él y pasar la prueba. Así que sí, es un rudo. No sé exactamente cuál será el pedido en ese viaje, pero evidentemente le van a dar forma a la pista aérea de Metetí para recibir los vuelos que vendrán de Estados Unidos con migrantes ilegales para hacer un trampolín, ¿no? De Metetí saldrían a Colombia, a Ecuador, y ya entonces el presidente Trump habrá negociado con el dictador Maduro para enviar también a Venezuela migrantes ilegales que están en Estados Unidos y que sería entonces Panamá el puente para enviarlos a Venezuela. Ahora, Demetrio, una de las grandes preocupaciones es el tema de seguridad en las riberas del canal para los Estados Unidos, es decir, los puertos en manos de Panamá Port. Han surgido alternativas legales que indicarían que presumiblemente puede haber una salida allí, pero eso enturbaría la situación y lo pondría más grave, caótico. ¿Es realmente una salida factible declarar ilegal el contrato con Panamá Ports? Bueno, realmente es una situación muy complicada, muy compleja. Ayer Bloomberg, la agencia estadounidense especializada en temas económicos, dio a conocer versiones citando fuentes del gobierno panameño en las cuales señalaba que el gobierno estaría considerando cancelar el contrato a Hutchinson Ports, PPC, para satisfacer a las demandas del presidente Trump. Entiendo que fuentes del Ejecutivo negaron esa afirmación, pero es lo que se está cocinando en los círculos económicos importantes de Estados Unidos. No sé de dónde nació, cuál fue la fuente original de esa información, pero la dio como un hecho, no solamente Bloomberg, sino CNN Internacional y algunos medios especializados de Wall Street. Entonces, tenemos un problema muy complejo en el tema de Panamá Ports, por todo lo que implica tratar de cancelar un contrato a una transnacional que ya tiene 25, 28 años de estar operando en Panamá y que opera pues en muchos países del mundo. Lo que me pongo a pensar es ¿por qué no auditan Manzanillo? ¿Por qué no auditan Evergreen? ¿Por qué no auditan PSA Rodman, que no le paga nada al Estado más que el movimiento de los contenedores? No le da ni un dividendo, ni un porcentaje de sus ingresos, pero la han enfocado
con los puertos de Balboa y Cristóbal, por el supuesto de que tiene vínculos o que hay accionistas de China. En esa empresa yo he investigado, yo he investigado, y esa empresa tiene accionistas de Estados Unidos, de BlackRock, la poderosa agencia o medio que maneja fondos mutuos. BlackRock de Estados Unidos, BlackRock de Gran Bretaña, hay accionistas alemanes, hay accionistas también de Hong Kong, de Gran Caimán. En fin, es una empresa que ha diversificado sus fuentes de acciones. Entonces, no sé, el énfasis ese ya casi como enfermizo de parte de la administración Trump sobre esos puertos da la impresión de lo que nosotros entendemos, ¿no? Quítate tú para ponerme yo, en el sentido de que debe haber inversionistas estadounidenses cercanos a Trump que tienen intereses en esos dos puertos, lo mismo que multimillonarios. Además, lo mismo que digo yo, el grupo de carroñeros locales que también está conspirando, buscando cómo sacar beneficios de esta compleja situación y ya presionando para tratar de tener ellos alguna parte en esas operaciones. Vamos a darle un soporte colateral a lo que afirma don Demetrio. Hago el contacto en este momento para establecer parámetros en el contexto legal sobre este tema, y tengo ahí a nuestro analista sobre el tema, don Luis Fuentes Montenegro, profesor universitario, constitucionalista. Profesor, este tema de la salida evidente que tendría que buscarle Panamá a este tema pasa por el tamiz de sacar a China de los puertos de Balboa y Cristóbal. ¿Cuál es realmente el asidero legal? ¿Esto sería una aberración jurídica? ¿Está dentro de las reglas del juego? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mira, en realidad se trata de un asunto muy delicado, un asunto que no se resuelve con posturas de fanáticos ni de esos sensacionalismos entusiastas. Es un tema que debe abordarse con claridad. Y cuando digo claridad, es claridad de los intereses nacionales, separados de aquellos intereses familiares, económicos, que permean en este tema y que están enquistados en el fondo. Intereses económicos locales e intereses económicos foráneos, que permean en toda esta situación que pareciera ser única y exclusivamente de naturaleza diplomática o de naturaleza política entre Panamá y los Estados Unidos. Por ello, debe de parte del gobierno panameño existir sensatez diplomática, de diálogo, transparencia en cuanto a que los temas y los diferentes aspectos no se aborden y no se traten como compromisos ocultos. ¿Por qué? Porque pueden generar suspicacias, y aquí obviamente la inteligencia de los Estados Unidos maneja información de diferentes aspectos. Por ejemplo, de que la situación del gobierno nacional es una situación compleja porque nos encontramos en una situación histórica inédita. Por primera vez, un presidente sin vicepresidente. Por primera vez, un gobierno que no tiene verdaderamente un piso político y que puede verse sumergido en situaciones de inestabilidad o de conflictos sociales políticos, porque verdaderamente uno no controla la asamblea, dos está abordando temas álgidos que pueden crear convulsiones sociales, y todo esto son aspectos que parecieran aislados, pero son aspectos de mucha utilidad en una situación como esta. Ahora bien, el Tratado de Neutralidad claramente no compromete a China, porque China comunista o China continental no se ha adherido al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, y eso definitivamente sí es un riesgo, indudablemente, desde la perspectiva de los Estados Unidos. Y cuando digo desde la perspectiva de los Estados Unidos, no me estoy refiriendo a un asunto personal ni exclusivo de Donald Trump, porque él representa un amplio sector social
político y económico de los Estados Unidos. Él es expresión de este poderoso sector que piensa, cree y argumenta de la forma en que lo está haciendo respecto al Canal de Panamá. Ahora, profesor, hay argumentos de parte y parte. Ahora, profesor, hay argumentos. El tema de los puertos, ¿puede existir un símil, una especie de similitud con lo ocurrido con el contrato minero? Se entrecruzan en el tema de las violaciones constitucionales. ¿Cómo lo ve usted? Sí, hay un recurso de una acción de inconstitucionalidad que presentó un abogado. Yo me pregunto suspicazmente si se trata de una iniciativa propia o se trata de un acto propiciado con toda la intencionalidad de producir un efecto de nulidad por violaciones de la Carta Magna. Ese recurso, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene que evaluarlo y puede producirse, sí, lo que tú señalas, un efecto similar o un símil como ocurrió con el contrato de Estado-Nación en el caso de la mina. No olvidemos que en este tema de los puertos, de los cabotajes, de los negocios colaterales que existen en torno a la actividad, utilizando la posición estratégica de Panamá, hay intereses locales, intereses foráneos que están en medio de este diferendo entre Estados Unidos y Panamá. Entonces, estos intereses obviamente están a la casa uno, de conservar los beneficios que han obtenido y por otra parte de otros, tratar de por lo menos obtener una parte de este pastel, por decirlo de una forma coloquial. Entonces, ese recurso de inconstitucionalidad es una pieza clave en este juego. ¿Por qué? Porque puede producir un efecto de nulidad de contratos que son vigentes en estos momentos, y de ser vigente y declararse, por ejemplo, la nulidad, entonces se produciría todo un nuevo juego de ajedrez frente a las contrataciones del Estado en el tema de los puertos específicamente, y no solamente de los puertos, sino de los negocios colaterales que genera el control y estos contratos de puertos específicamente. Gracias, profesor Luis Fuentes Montenegro, constitucionalista, profesor universitario. ¿Qué le parece, don Muy bien, y saludos al profesor Montenegro. Hace tiempo que no comparto con él, así que le mando un saludo desde acá. Luis Fuentes Montenegro fue miembro también del Consejo de Seguridad. Así es. Bueno, yo creo que es muy equilibrada sus apreciaciones y el tema que él está señalando de lo constitucional o no del contrato. Y evidentemente también, como ha dicho el profesor Montenegro, hay intereses detrás de esas demandas. Es decir, esto no fue una iniciativa propia de los dos abogados, sino que ellos responden a intereses. Yo le hice la pregunta ayer sobre el tema de si había alguna incidencia o presión de la Embajada de Estados Unidos, del gobierno de Panamá o de alguien. Él me dijo que no. Julio Fidel Macías estuvo ayer en el programa y dijo que era una iniciativa propia de él y de Norman Castro, como abogados que vieron aquí, después de las declaraciones del Contralor, alguna cruzada entre el tema constitucional y las violaciones de Panama Ports a ese contrato. Sí, sin duda, hay intereses detrás de la iniciativa de estos dos abogados. Y como señalé hace un momento, eso no impide que otros abogados interpongan otras iniciativas contra otros puertos también, porque además, como dije, los demás puertos no han pagado un centavo al Estado, nada, solamente el movimiento de contenedores. Los malos son los chinos. Y exactamente. Y yo tengo información de que detrás de esos dos abogados ha estado también asociado el mismo Contralor, Bolo Flores. Entonces, ahí hay una situación muy compleja que evidentemente responde a un interés de empresarios locales. Escabrosa, de opacidad. Además. Nunca hemos visto informes de nada, de puertos, de nada, de beneficios. Y entonces se están sacando ahora de la manga que hace 10 años no se modifica la tarifa del movimiento de contenedores porque hay dos tarifas, ¿no? El contenedor que se mueve del barco y queda en el patio tiene un precio.
y el contenedor que se mueve del barco y sube a otro barco tiene otro precio. Entonces, esos precios, esos valores no se han modificado, pero no se han modificado para Panama Ports, ni se han modificado para Evergreen, para Manzanillo, para PSA Rodman. Entonces, el tema es sacar del escenario a Panama Ports por el supuesto de que detrás está el gobierno o el régimen chino. Realmente, ¿por qué ahora? ¿Verdad? Si esa es una empresa que tiene 28 años de estar operando en el país y ha aportado, como han sacado los comunicados que tú has visto, y es evidente que no hay cómo negar que eso es real, o sea, esos aportes al Estado son reales, algo así como 700 millones en los últimos años. Pero esto todavía no termina, Julio. Lo que sí hay es que estar con la vista atenta al desarrollo e identificar los actores detrás, porque a veces son diríamos, elementos secundarios los que están en la primera fila, pero los primarios están detrás de ellos. Buen punto. Déjamelo ahí, Demetrio, porque quiero regresar con la conversación que va a tener el viernes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunciada una conversación telefónica que más bien pareciera un regaño o algo así, o pedir cuentas. Vamos a ver cómo se desarrolla. Me lo dices ahora, porque vamos a entrar en los Varela Leaks, lo último también. La última entrega que haces, y urgimos al Ministerio Público que le dé seguimiento a las publicaciones de Demetrio, porque hay evidencias probatorias suficientes para iniciar un proceso en esta dirección, y lo digo así de manera tajante, contra el señor Juan Carlos Varela, gran responsable de esta tragedia que vive Panamá en este momento. Y sobre este tema de los puertos, antes de entrar en los Varela Leaks y lo que publicaste sobre el New York Times y la New York Post, sobre la publicación de Washington Post, no representa ningún peligro para la seguridad del canal. Así es. Varios medios internacionales, New York Times, la prestigiosa revista Lloyd List, la revista más antigua del planeta, en 1734 comenzó a publicarse, imagínate, tiene como 300 años. Pues en ambos casos, estos medios poderosos internacionales han visto con escepticismo las denuncias de la supuesta participación del régimen chino en las operaciones de los puertos de Balboa y de Cristóbal. Y la Cámara Marítima también, estamos viendo aquí en las declaraciones impresas en los medios locales, que la Cámara Marítima considera que cancelar esos acuerdos bajo presión, o sea, cancelar el contrato de Panama Ports, sería un daño a la estabilidad jurídica y a la confianza de los inversionistas extranjeros. Entonces, es una situación, como hemos visto ya, Julio, en este programa, muy compleja, sí, y que desafortunadamente estamos en una posición desventajosa frente a un gobierno como el de Trump, agresivo. Tú mencionaste lo de la llamada telefónica que se registrará el viernes. Ya tenemos experiencia de la conversación que tuvo el presidente Trump con la primera ministra Mute de Dinamarca. Fue una conversación grosera, en un tono poco diplomático, y la primera ministra parece que tuvo también su reacción y no quedaron tablas, ¿no? Ahí quedó una situación muy tensa. No sé el contenido de la conversación que tuvo el presidente Trump con el presidente Trudeau de Canadá y con la presidenta de México, para posponer la aplicación de los aranceles que había sido firmada el sábado y que debía entrar en vigor ayer martes. Lo único que vi por allí en los medios de prensa, que la presidenta de México dice que cuando Trump le preguntó ¿y por cuánto tiempo quieres que pospongamos la entrada en vigor de los aranceles?, dijo ella, para siempre, o sea, que nunca me lo mantengas pospuesto para toda la vida. Pero 30 días, dijo Trump. Dijo 30 días. Entonces, 30 días para ti. Quizás eso fue un Colócame toque... 10.000 soldados, pero esos soldados ya estaban en la frontera, ¿o no?
No, esos soldados los movilizaron. O sea, el compromiso fue 10 y 10. 10.000 en la frontera de México con Estados Unidos y 10.000 en la frontera de Canadá con Estados Unidos. Y allí también, Julio, tenemos que concluir que Trump está buscando resultados. Él tiene ¿cuántos días de estar? 16 días y correcto, le ha dado vueltas al planeta. Entonces, él quiere tener resultados. Pata para arriba. Exacto, él quiere tener resultados. Logró que Colombia cediera. Logró que México y Canadá pusieran tropas en la frontera. Logró que Panamá cancelara la participación en la iniciativa de la ruta de la seda con China. Dice Rubio en unas declaraciones que dio ayer en la mañana a la cadena Fox que eso no es suficiente, que esperan más. Es decir, el tema es mostrar resultados, ¿no? Y evidentemente Panamá es una pieza dentro de esas aspiraciones de la administración Trump, en la cual también espera resultados. Demetrio, ganándole tiempo al tiempo, tienes nuevos hallazgos y revelaciones de los Varela Leaks. Nosotros hemos sostenido la tesis en este programa que compartimos contigo, que Juan Carlos Varela, es el gran responsable de esta tragedia y crisis que venimos con Estados Unidos, porque los problemas generalmente tienen una génesis, tienen un origen, y si nos remontamos a los Varela Leaks, Varela es el gran responsable de esta caótica situación con Estados Unidos que Donald Trump no olvidó y que semejó en su proyección y perspectiva que China seguía siendo un gran problema de seguridad promovido, presentado, jefaturado en la gestión de Varela, que engaña a John Philly, que engaña a la embajadora María Ponte y que engaña a Donald Trump con su parloteo. Entonces, nuevos hallazgos, nuevas revelaciones, Demetrio, acerca de los Varela Leaks y toda esta opacidad y enjambre con que se manejó Varela con relación al tema China. Tú sabes que, abonando lo que tú estás planteando, el enviado del presidente Trump, el que será el zar, digamos, para las relaciones de Estados Unidos con América Latina, Mauricio Claver Carón, también cubano, o de origen cubano, en entrevista dada la semana pasada, previo a la visita del secretario de Estado Rubio, también tuvo esa misma conclusión, ¿no? Él responsabilizó al expresidente Varela de todo el desastre de la relación con China. Esta semana, en las entregas que hemos hecho en segundos.com, hemos tocado 3 temas. Primero, la frustración que sintió Varela al ver que no pudo cumplir con el compromiso de darle un terreno al gobierno de China para que construyera su embajada en Amador. Él tiene un amargo cruce de comunicación con la ex vicepresidenta y ex canciller Isabel Sainmalo, que también es parte de esta conspiración y que ha quedado bastante bien librada. No tiene el peso de las acusaciones y de los señalamientos que existen sobre Varela, pero le dice a la ex vicepresidenta: le he quedado mal a China, y él no sabe cómo explicarle al embajador chino que no puede entregarle el terreno que se había comprometido a dar en Amador. Hay un intercambio sobre el tema. El gobierno de Estados Unidos en esos días invitó a la embajadora de Panamá, a la embajadora en El Salvador y a la embajadora en República Dominicana para tratar el tema de las relaciones con China. Y Varela, según los Varela Leaks, conociendo la información e intercambiando la preocupación o recibiendo la preocupación de la ex vicepresidenta Isabel Sainmalo, le dice: mejor ignoremos esa información. Es decir, tratar de ocultar la cabeza debajo de la arena no le daba solución al problema. Entonces Varela trata de desviar el tema. Y el punto que podemos hacer un paralelo en la visita del secretario de Estado Mike Pompeo en octubre del 2018,
viene con esa misma posición de presión para que Varela entienda que Estados Unidos no está conforme con la forma como se establecieron las relaciones con China por el tema de seguridad nacional. En esos días que está por llegar al país Mike Pompeo, la vicepresidenta Saint Malo le dice, si Trump se propone, puede complicarle las cosas al país. El problema es que él es muy impredecible. O sea, ya desde entonces tenían un perfil de la personalidad de Trump y sabemos ahora la capacidad de hacer daño que tiene el presidente estadounidense. Entonces, vemos allí en ese plan de entregarle la embajada o un terreno al gobierno de China en Amador, es una gran complicación. Por otro lado, hay un desarrollo con el tema de Taiwán. Taiwán significó una pieza complicada para Varela, es decir, de sacarla del escenario para establecer las relaciones con China. Por la información que tenemos de los Varela Leaks, el gobierno de Taiwán conoció las intenciones de Varela muy sobre el tiempo, ya casi al darse, 2 semanas antes. Y la actitud del gobierno de Taiwán fue muy agresiva. Es decir, se sintió engañado, defraudado, traicionado, y entonces emitió criterios fuertes, duros, contra la decisión de Varela. ¿Y qué hizo Varela? Le congeló el contrato que ya estaba refrendado y que tenía que publicarse en la Gaceta Oficial a la empresa naviera Evergreen. En ese momento el ministro de la presidencia le dice a Varela, el ministro Álvaro Alemán le dice a Varela, según los Varela Leaks, que no se meta en eso, que hay sustento jurídico, que toda la legalidad está a favor de Evergreen, y entonces que publique la posposición del contrato, la prolongación del contrato, corrijo. Y Varela le dice, no, esto yo lo tengo como una carta de negociación con Taiwán. Es decir, si Taiwán me viene a rofear, castigo a la empresa Evergreen y no les publico el contrato en Gaceta Oficial. Pero más aún... no entra en vigencia. Exacto. Entonces, además, Varela llegó hasta el último momento a estar jugando con Evergreen. Él recibe 3 días antes de establecer las relaciones con China al gerente general de la empresa y le hace ver lo mismo, ¿no? Que el gobierno de Taiwán ha sido muy agresivo en sus respuestas una vez que se establece la relación con China, así que a usted lo vamos a castigar, señor Evergreen, no le vamos a renovar, no le vamos a publicar el contrato. Aquí hay una conversación, Demetrio, ¿sí? con Stanley Mota, que sería bueno que relatara, porque es uno de los grandes beneficiarios también de este tema de los puertos y demás. Así es. Colateralmente. Sí. Y es un tema que nadie menciona, uno de los favoritos de Varela. Así es, sí. Yo creo que es bueno, y gracias por recordarme, son tantas ideas y tantas cosas que hay dentro de los Varela Leaks. Sí, hay una conversación a inicio de Año Nuevo del 18, entre el 17 y 18, en el que el empresario Stanley Mota le escribe a Varela diciéndole que él ha visto la situación de la embajada, del terreno de la embajada en Amador, que esa es una situación complicada. Él le dice, ten cuidado de no bailar con el oso para satisfacer al dragón. Déjame leer parte de esa conversación que aparece en los Varela Leaks. Varela le pregunta a Stanley Mota, ¿cómo viste eso? Y Stanley Mota contesta, no esperaba la reacción de Taiwán. Hay que buscar un puente con ellos para que vengan de regreso como están en la mayoría de los países. Hay un intercambio, dice Varela, de acuerdo. Pero Varela no hizo nada para mover la situación, porque había un compromiso en el sentido de que no se permitiera ninguna actividad, no se permitiera ninguna operación, no se permitiera ninguna presencia de Taiwán en Panamá. Eso estaba establecido en los compromisos que hizo Varela con el gobierno de China.
Pero hay un punto adicional. La ex vicepresidenta comenta sobre el Tratado de Neutralidad. Ella le dice a Varela, tenemos que empujar eso, avanzar en eso. Pero ella misma le dice, tenemos la resistencia de Jorge Quijano, el ex administrador de la Autoridad del Canal, quien dice que no debemos tocar el tema de neutralidad con los chinos porque el Tratado de Neutralidad lo suscribió Taiwán. Entonces, en la medida o sea, tendría Taiwán que renunciar al Tratado de Neutralidad para meter entonces a los chinos. Una situación que no tiene validez, porque, por ejemplo, en la APEC, la Asociación de Estados, el Foro Económico de Estados de Asia, está China y está Taiwán. Entonces, hay organismos, hay instancias donde están ambos. En este caso, sucumbió la presión de China sobre el tema del Tratado de Neutralidad y no hizo nada el gobierno de Varela por impulsar el Tratado de Neutralidad. Una situación que nos beneficiaría en este momento porque sería una salvaguarda para todo lo que tiene que ver con las operaciones del canal. Dice que el señor Varela se defendió de lo que aquí hemos sostenido, que él es responsable de la crisis con China y habló. ¿Tú escuchaste eso? Yo no lo he escuchado. Sí, la semana pasada dijo que todo se había hecho con transparencia. Yo le refuté. Pero esto no demuestra lo contrario. No. Una opacidad total, Julio. Tú y yo no tenemos que ser convencidos de la realidad de lo actuado por Varela. Lo que ocurre es que él, en una actitud, yo diría, bastante cuestionable, salió en un video, como te señalo, diciendo que todo fue transparente en bien de la nación. Pero que no hubo ninguna transparencia ni en ningún bien de la nación. Todos los resultados y todos los provechos los recibió él. Acuérdate de los 145 millones que le dieron, la compra de alcohol por 38 millones a la empresa Varela Hermanos, la compra de un terreno en Pacora por 40 millones, en fin. Detrás del establecimiento de las relaciones con China, hubo intereses económicos, hubo una chequera moviéndose y el expresidente Martinelli siempre ha insistido que Varela guardó su plata en China. Buen punto. 7 de la mañana, 7:29. Vamos a seguir en la entrega. Ya cambió ahí, Demetrio. 7:30 minutos. Gracias por estar con nosotros, Demetrio. Seguimos la próxima semana. Así es. Con tendremos nuevas entregas para revelar. Estos hallazgos nos están conduciendo a una realidad muy concreta. Varela hizo billete, hay que investigarlo a costa de la nación, don Irene. Hizo billete a costa de la nación. Lo dejamos de este tamaño, me quedo con esa última reflexión.